¿Oramos? Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias por la bendición que es podernos reunir. Gracias por este privilegio. Te pedimos tu bendición. Gracias por estar aquí en medio de nosotros y te pedimos que nos bendigas, que nos hables, que podamos realmente también expresarte nuestro amor y nuestro deseo de verte. Queremos verte pronto, Señor. Bendice el tiempo del estudio, tanto aquí en presencial como en el tema técnico para internet. Y bendice a cada creyente que en la distancia puede estar unidos en espíritu con nosotros y poder estar principalmente unidos a ti. Bendícelos a todos en su salud, bendícelos en su vida y que este día sea un día como tú lo has planeado, un día de bendición. Te lo pedimos en nombre del Señor Jesús. Amén. Si la fe mueve montañas, no debo dudar, confiado en tu nombre, esperándote, Señor. Esperándote, Señor. Mi corazón conoces, Señor de la creación, autor de salvación, por siempre me has amado. Esperándote, Señor, alzaré hoy mis manos a ti y te adoro, oh Señor, canto aleluya. Aleluya. Tus promesas has cumplido, Dios verdadero y fiel. Anhelo tu presencia, te necesito, Dios. Esperándote, Señor, alzaré hoy mis manos a ti y te adoro, oh Señor, canto esperándote, Señor, alzaré hoy mis manos a ti y te adoro, oh Señor, canto
oh Señor, canto Realmente, cuando venimos a la palabra de Dios, encontramos todo lo que Dios se ha provisto y ha propuesto para nosotros. Recuerdo ese pasaje donde el apóstol Pablo le escribe a los corintios y les dice estas palabras. Dice, en Cristo tienes poder de Dios. Pero además dice que en Cristo también tenemos sabiduría de Dios. Qué hermoso, qué importante es para nosotros mantenernos conscientes y mantenernos constantes en acercarnos a la palabra de Dios, porque realmente ahí podemos encontrar la sabiduría divina. Una sabiduría que Dios se ha propuesto que nosotros no nada más contemplemos, no nada más admiremos, sino que sea una sabiduría que realmente nosotros podamos apropiar. La palabra de Dios nos habla de Jesús como ese sol de justicia, que alumbra nuestra vida, que calienta nuestra vida y que transforma lo que nosotros somos de forma natural en lo que Él quiere que seamos. Vamos a leer en Mateo 7, versículos 1 en adelante, ahorita se los ponemos, cómo el Señor Jesús nos habla de esta sabiduría y la va dosificando de tal manera que podamos captar lo que nosotros tenemos que ir dejándole hacer en nosotros, en nuestra vida. ¿Sí? Dice el pasaje, no se conviertan en jueces de los demás. Y así Dios no los juzgará a ustedes. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás. Aguas, ¿eh? Pregunta Jesús, ¿por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Es como si te fijaras que en el ojo del otro hay una basurita y no te dieras cuenta de que en el ojo tuyo hay una rama. ¿Cómo te atreves a decirle a otro, déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo, si en tu ojo tienes una rama? Hipócrita. Primero saca la rama que tienes en tu ojo, y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el ojo del otro. Pidan a Dios, y Él les dará, hablen con Dios, y encontrarán lo que buscan. Llámenlo, y Él los atenderá. Porque el que confía en Dios recibe lo que pide, encuentra lo que busca, y si llama, es atendido. Quiero que noten cómo el Señor Jesús va intercalando aquí el principio divino, nos dice cómo tenemos que vivir, pero además nos dice que Él mismo es el que tiene que producir esto en nosotros. El pasaje empieza de una manera bien clara y bien directa y nos dice, por favor, yo creo que nos conoce, ¿no? El Señor Jesús nos conoce, es Dios, y empieza a hablar a nuestra vida y nos dice, por favor, deja de juzgar. Y lo dice en términos de no juzgues para que no seas juzgado. Nos dice, deja que yo pueda quitar la rama que te impide ver correctamente y deja de fijarte tú en la pequeña basurita que ves en el ojo del prójimo. ¿Sí? ¿Qué está haciendo el Señor Jesús en este momento? Está poniendo el foco, la atención, el reflector, así como ahorita yo estoy entre reflectores, ¿no? La palabra de Dios pone el reflector sobre nuestra propia vida para que podamos reconocer la realidad de lo que nosotros somos. Muchas veces, no sé si a ti te pasa, a mí sí, cuando llegas a la Biblia y empiezas a ver ciertos pasajes, normalmente nuestra mente humana, nuestra naturaleza, empieza a ubicar así, oye, este le quedaría re bien a fulanito, ¿por qué no está aquí? Es más, se lo voy a compartir, ¿no? Y sacas así tu
tu WhatsApp, compartes un versículo y Dios se te queda viendo y dice, oye, pero sí, está muy bien, sí es cierto, este versículo también le aplica a esa persona, pero ni siquiera te lo has acabado de probar. Ni siquiera te has detenido a ver cuánto te ajusta a ti. Y por eso cuando el Señor Jesús, a mí me pega mucho, cuando Jesús llega a este pasaje y nos dice, bueno, me dice a mí, te dice a ti en lo personal, deja de juzgar. Nuestra naturaleza, nuestro orgullo piensa, bueno, es que sí hay personas que juzgan. ¿A poco no? Sí hay otros que tienen esta debilidad. Sí hay personas que, no hombre, ¿cómo son de juzgones y criticones, ¿no? Y se nos olvida que Dios está así, sentado así en una mesa de dos, uno a uno con nosotros, y te está diciendo a ti, Arturo, deja de juzgar. Tú deja de juzgar. ¿Por qué? Porque Dios quiere llevarnos a entender que muchas veces lo que nosotros pensamos de nosotros mismos no es realmente nuestra realidad. O sea, nosotros como seres humanos normalmente vivimos dos vidas. Una, la que nosotros quisiéramos vivir, o sea, la persona que pensamos que somos, el creyente entregado, el creyente obediente, el creyente sumiso a la palabra de Dios, el creyente que es bien buena onda con todos los demás, ¿no? Y otra cosa es lo que realmente somos. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de esto? Que Dios, a pesar de que nos conoce como realmente somos, nos ama intensamente. Pero nos ama tanto que nos dice, ok, sí, te amo mucho como estás, pero por tu bien, por tu felicidad, no quiero que te quedes como estás. Y por eso dice, vamos a hablar en serio. Quiero que te des cuenta cuánto juzgas, cuánto criticas, cuánto te impide realmente disfrutar en las relaciones que yo te he puesto, en medio de esas relaciones, cuánto te impide disfrutar tu vida. Por eso cuando Dios nos habla aquí de no juzgues, cuando nos dice busca para que encuentres, cuando nos dice estos aspectos, lo que quiere es que volteemos al interior y veamos lo que a nosotros nos falta y que Dios realmente puede suplir para cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos habla de que si nosotros no escuchamos el principio de Dios para obedecerlo, nuestro orgullo, ese orgullo que todos tenemos, ¿no? Claro, hay veces que tú lo notas más, hay veces que lo notas menos, pero el orgullo siempre está ahí. Y lo que tenemos que hacer es permitirle a Dios que ese orgullo sea puesto a raya. Que esa naturaleza pueda ser controlada, mantenida a raya por el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el pasaje quiere explicarnos de manera sencilla que cuando yo juzgo, cuando yo digo, por ejemplo, así, esas cosas que nos salen del fondo del corazón, ay, yo no haría eso. ¿Cuántas veces no pronunciamos esto? Ay, yo no haría esto. No, si yo fuera él, si yo fuera ella, ¿no? No, yo en su caso, ¿no? Y no nos damos cuenta y ya estamos entrando a un terreno donde en el corazón, en nuestros pensamientos, ya nos ponemos por encima del semejante, tomamos el lugar de juez, el lugar que no nos corresponde y empezamos a hacer algo que va en contra de lo que Dios dice que es el amor al prójimo. En consecuencia, cuando yo permito este juzgar a los demás, cuando permito esta crítica, cuando permito esta actitud incorrecta hacia mi prójimo, no lo voy a poder amar. Mis afectos para él o para ella cambian. ¿Y qué tenemos que hacer? Lo que Dios dice es que tenemos que reconocer la rama que está en nuestro ojo. Cuando reconoces la rama que está en tu ojo y le dices a Dios, Dios, sí es cierto, esta rama me ha causado mucho daño, esta rama es la causa de que yo guarde resentimiento, de que yo tenga amargura, de que yo tenga rencor y todas esas cosas que nos acompañan durante nuestra vida, aún como creyentes, cuando no le pides a Dios, Dios, quítame esto. Fíjate las palabras de Jesús. Jesús dice, quítate la rama. Oye, ¿no estás hablando con creyentes? Por eso, quítate la rama. La enseñanza por eso es para despojarnos del peso que Dios sí sabe que llevamos y que nosotros nos acostumbramos a cargar.
sea, el pasaje en el Nuevo Testamento es: quítate ese peso, quítate eso que te estorba, eso que te impide llevarte bien con los demás. A veces no entendemos por qué Dios es tan insistente en este asunto de que me lleve bien contigo, tú, con tus hermanos, con tus familiares, etcétera. ¿Por qué? Porque Dios dice: tú no puedes pensar que te puedes llevar mal o más o menos con los semejantes y creer que está bien tu relación conmigo. Es incompatible. El Nuevo Testamento dice: ¿cómo puedes decir amo a mi hermano? Perdón, es al revés. ¿Cómo puedo decir amo a Dios a quien no he visto si no amo a mi hermano que tengo enfrente? ¿Cómo puedo decir yo me llevo muy bien con Dios, pero no soporto al que tengo al lado? Yo me llevo muy bien con Dios, estoy así de a cuartas con el Señor Jesús, pero mi esposa no, nada más, no, o mis hijos, o mis amigos. Entonces, Dios no pretende, cuando nos lleva esta enseñanza, no pretende que nosotros nada más digamos: sí es cierto, sí existe ese problema por ahí de los que critican, de los que juzgan, de los que hablan del hermano. Dios pretende que lo veamos como un asunto personal. Y además, Dios no solo quiere que lo reconozcamos, porque además puedes llegar al punto de decir: sí es cierto, Dios, esto me ha hecho mucho daño. Pero Dios no nada más quiere que lo reconozcas, sino te dice: en mí está la respuesta. Tú no puedes quitarte algo, vamos a entrar a este detalle un poquito más adelante, tú no puedes quitar algo de tu vida que ni siquiera lo ves como realmente es. O sea, por eso esta expresión o esta enseñanza de Jesús de quítate algo del ojo, finalmente te impide ver correctamente. Por eso necesitamos que alguien intervenga, alguien que sí puede, nos ayude a quitar lo que nosotros no podemos ver. Otra vez en el versículo 7 y 8 dice el énfasis: pidan y se les dará. Busquen y encontrarán, llamen y se les atenderá. Pero quiero que noten quién es el que dice esto y en qué términos lo dice. El Señor Jesús es el que, como con un amor que solo Dios tiene por nosotros, se acerca a nuestra vida y en una actitud totalmente paternal nos ruega: por favor, pídeme que yo te saque adelante de tu problema. Pero aquí llegamos a un punto clave. Tenemos que reconocer primero que eso es un problema. Por eso te hacía esta introducción, ¿no? De que cuántas veces pasamos por pasajes como este y decimos: sí, este le queda re bien a fulanito porque él sí es bien criticón. Y Dios dice: en lo que juzgas a otro, pasaje de Romanos, en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Entonces Dios dice: esto es para que tú vayas conmigo y me digas: Dios, por favor, quítamelo. Pero como Dios conoce nuestro orgullo, sabe de nuestra suficiencia, sabe cuánto nos ha estorbado el pensar así de nosotros, Él mismo se pone en una actitud de: por favor, Él te ruega, por favor, acércate a mí. Busca en mí lo que tú necesitas. Ese Dios, ese Jesús que no necesita pedir, que no necesita de nosotros, es el que se acerca a nuestra vida y nos ruega, porque Él sabe el mayor problema que tenemos los seres humanos: el orgullo, nuestra suficiencia, nuestra capacidad. El mayor problema que contempla aquí el pasaje, fíjate que no es necesariamente el que juzgues, sino que provocó que juzgues: el orgullo. Nuestro orgullo es el que nos hace pensar que nuestro punto de vista, que nuestra idea, que nuestro pensamiento es mejor que el de enfrente. ¿Por qué es tan importante para el Señor Jesús tratar este tema del orgullo? ¿Por qué lo relaciona? Fíjense en esto. ¿Por qué relaciona el orgullo con el juzgar y con el pedir?
Porque si tú tienes un corazón que es guiado o engañado por el orgullo a pensar que tú no necesitas de los demás, en el fondo, ese mismo orgullo es el que te va a decir, tú no necesitas tanto de Dios. En otras palabras, la persona que no ora en los términos que la palabra de Dios enseña, orad sin cesar, o sea, un espíritu de continua dependencia del Señor, es una persona que manifestamos cuando estamos en esa actitud, que pensamos que no necesitamos tanto de Dios. Ah, sí, otra vez la misma idea. Yo pienso que fulanito, sultanito, sí tiene que orar más porque, no, él sí lo necesita. Yo no necesito tanto. Conmigo Dios ya ha trabajado. ¿Y qué es eso? Orgullo. Por ejemplo, Moisés. Tú ves cómo Moisés, dependiendo del Señor, agarrado del Señor, Dios puede decir de él, Moisés, no hay nadie más manso que él en la tierra. Moisés había madurado en su caminar con el Señor. No hay duda, Dios había transformado enormemente su vida. Pero el día que Moisés piensa que ya puede dar unos cuantos pasos sin agarrarse del Señor, se molesta, se enoja, se llena de ira en un asunto que Dios le había pedido que hiciera, se enoja y hace algo que afecta tanto su ministerio que simplemente piensa en esto. Ese momento de arrebato le costó a Moisés no entrar a la tierra prometida. El siervo de Dios, la persona madura, la persona de la cual Dios decía, Moisés, mi siervo fiel. Pero el día que Moisés se soltó tantito, déjame dar 2 pasitos, Señor, yo solito, se dio de cabeza. Por eso es que ahí estamos tú y yo, que no importa cuánto hayamos avanzado, cuánto ya hemos madurado, cuánto le hemos permitido a Dios trabajar en nuestra vida, Dios nos dice, por favor, ni te sueltes y además tienes que reconocer que todavía hay estos aspectos en los cuales tu orgullo te gana. Y uno de los termómetros más sensibles para que podamos identificar cómo está nuestro orgullo, ¿no? Vamos a llamarle así el orgullómetro, ¿no? Es cuánto estás orando. Porque si no estás orando, estás pensando que puedes enfrentar la vida en tus fuerzas, en tu capacidad, que tú puedes guiar tus pasos. O sea, esa idea humana de, bueno, es que para esto no voy a molestar a Dios. Dios tiene muchas cosas más importantes que hacer. Dios está interesado en cada aspecto de tu vida. O sea, por ejemplo, ¿no? Es este asunto que realmente hacemos con amor y entendiendo lo que significa de orar a Dios por los alimentos. O sea, realmente Dios está interesado hasta en esos detalles, ¿no? En lo que vas a comer, en lo que va a introducirse a tu cuerpo para nutrirlo. O sea, no hay aspecto de nuestra vida que pueda decir, esto a Dios no le interesa. Es el orgullo el que nos dice, no, con eso no molestes a Dios. Ya sabes cómo hacerlo. Y fíjate cómo el ser humano, que es, aún en lo secular o en lo físico, la persona más frágil, somos los más orgullosos. O sea, en el reino animal no hay ser más frágil que el ser humano. O sea, tú ves a cualquier animal recién nacido, a las pocas horas, a los pocos días, ya es casi independiente. Dependen mucho de sus padres, sí, pero no con la dependencia que tiene un ser humano. O sea, Dios nos diseñó para depender. A mí me diseñó para depender, sí, primeramente de Dios, pero cada persona que Dios ha puesto así a mi alrededor, Dios dice, sujetaos unos a otros. O sea, dependo de ti como tú dependes de mí. No hay mayor dependencia de un lado hacia otro. Dios dice, los creé para que fueran interdependientes, para que dependieran unos de otros. Pero el orgullo es lo que nos puede impedir reconocer cuánto
dependemos y cuánto necesitamos de otros. Por eso es muy fácil decir, lo juzgo, lo critico, me distancio de él, me separo. Por eso Dios tiene que, entendiendo este problema humano, Él, aunque es el Señor de señores, y nos podría decir las cosas en términos autoritarios, o sea, haz esto y lo haces porque yo soy tu Dios, se acerca a nuestra vida con amor y nos dice, te ruego que dejes de juzgar. Te ruego que pidas en mí, que busques en mí, que llames para que en mí encuentres la solución a tu problema. En otro pasaje, Jesús dice, es que tienen que aprender de mí, porque solo en mí van a encontrar el poder, la fuerza, la victoria a lo que de manera natural somos. Es como el papá que llega con su hijo y le dice, por favor, corrige esto, porque vas mal. Y por eso Jesús, en un pasaje paralelo, habla en ese sentido no nada más del hijo, sino del amigo, ¿no? ¿Se acuerdan de ese amigo que llega de noche con el amigo y le dice, amigo, perdóname que te despierte? No, ahorita lo comentamos. Aquí Dios habla del Padre y dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Como padres deseamos lo mejor para nuestros hijos y aún así, ¿qué pasa? Pasan dos cosas. Uno, ni somos perfectos. A veces como padres nos equivocamos. Yo muchas veces he tenido que llegar así con mis hijos y decirle, perdóname, me equivoqué en esto. Y Dios no se equivoca. Y a pesar de que Dios no se equivoca, se acerca con nosotros y nos dice, te ruego que me escuches. Aquí estamos hablando de otra relación, la relación de Padre Celestial y al Hijo que ha decidido empezar a seguir a Cristo. ¿Por qué estamos aquí? Porque queremos escuchar lo que Dios quiere de nosotros. Aquí no es un asunto de que, voy a ver qué se le ocurrió hoy, qué se le ocurre hoy decirnos a Arturo. Aquí venimos a escuchar lo que Dios dice en su palabra. Y apela a nosotros, a ti y a mí, en esos términos, como el padre que ve a su hijo que si sigue en ese camino, no le puede ir bien. Y si tú como padre te interesa que tu hijo rectifique, cambie, se mueva de camino, imagínate Dios. Pero es impresionante, antes de avanzar al siguiente aspecto, quiero así sensibilizarte a lo impresionante que es ver a Dios rogarnos. O sea, pudiéndolo hacer en otros términos, se acerca con amor y te dice, te ruego que pidas. ¿Por qué? Porque Dios nos ve como hijos que muchas veces no sabemos ni lo que hacemos. Yo tengo 3 hijos y de repente a cada quien en su nivel, cada quien en su madurez, y a veces me doy cuenta que hacen cosas que a su nivel ellos piensan que van muy bien. Y hay que ayudarlos, hay que redireccionarlos. Hay que decirles, esto que estás haciendo está mal. Depende del hijo, si reacciona, si rectifica. Por ejemplo, Jesús dice, te ruego que pidas. Tú lees ese pasaje en la Biblia y dices, está bien Dios, voy a orar, porque ya me di cuenta que me extrañas mucho, ¿no? Como si fuera Dios el que realmente necesita de nosotros. O sea, sí es cierto que Dios nos anhela, nos extraña, desea estar con nosotros, pero el que lo necesita somos nosotros. O sea, no es, que si Dios, vengo aquí un ratito contigo para que no me extrañes tanto, ¿no? Deberíamos ser nosotros los que estuviéramos rogándole, Señor, danos un espacio de tu agenda. Y Dios, a pesar de cómo somos, nos sigue buscando, nos sigue amando, nos sigue así, literalmente correteando. ¿A poco no? ¿Cuántas veces Dios tiene que estar así persiguiéndonos para que le demos un espacio? Para que entendamos, no puedes, sin mí no puedes. Separados de mí, nada puedes hacer.
Y debemos entender que hay que dejar de escuchar a ese orgullo que nos dice, sí puedo sin mis relaciones, sí puedo sin mis padres, sí puedo sin mis amigos, sí puedo sin mi esposa o sin mi esposo, porque al final es un orgullo que te dice, sí puedo hasta sin Dios. Por eso cuando Jesús dice, pide, nos está recordando cuánto debemos estar pegados a la oración. Ahora, ¿por qué querrá Dios que nosotros estemos continuamente pidiendo? ¿Por qué querrá Dios que estemos insistiendo? ¿Qué será que Dios no oye? Yo tengo en casa un par de personas que no oyen bien. O sea, es literal. O sea, en lo físico no escuchan bien. Y hay que repetirles muchas veces las cosas. Y aún después de repetirlas, a veces no llegó el mensaje. Pero con Dios no es este asunto. Dios escucha perfectamente bien. Escucha todo lo que dices, escucha lo que piensas, escucha lo que sientes. ¿Cuántas veces, por ejemplo, vamos a orar y no sabes ni cómo expresar lo que sientes, pero Dios sí sabe? ¿Y qué quiere Dios? Que llegues en esa actitud humilde en oración, donde a veces no puedes pronunciar palabra, pero te pones delante de Dios porque sabes que Dios conoce tus sentimientos. Y a veces no pronunciaste muchas palabras, pero sabes que ahí está Dios y te está consolando, te está alentando, te está sacando adelante. Pero hay que ir en la actitud de voy a pedir a quien puede darme. Por eso Dios insiste. Aunque escucha perfectamente, o sea, escucha hasta lo que dice la Biblia. O sea, no hay nada oculto que no sea manifiesto en su presencia. Pero me insiste. Me insiste porque me ama y por eso yo tengo que reconocer, sí es cierto, tengo que orar. Tengo que profundizar en esta relación donde Dios, que es rico, me quiere dar a mí, que soy pobre. ¿Por qué? Porque muchas veces pedimos sin realmente desear. Otra vez en esta ilustración de lo que son los padres y los hijos. Quienes tenemos hijos, o si eres hijo, también vas a entenderlo, hay veces que pedimos cosas que realmente no deseamos. O sea, son cosas que te llamaron la atención, que las quieres porque son llamativas, pero que realmente ni las quieres ni las necesitas. Pero cuando realmente quieres algo, pides y vuelves a pedir y vuelves a pedir, insistes hasta que te castigan, ¿no? Hasta que te dicen, no me vuelvas a pedir esto, ¿no? Bueno, a mí me pasa así, ¿no? Pero bueno, la idea que yo quiero llevarte es, cuando nosotros realmente deseamos algo, insistimos. Esta es la idea que el Señor Jesús quiere plantearnos. Cuando tú entiendas realmente la profundidad de tu necesidad, vas a pedir con esa insistencia. Vas a pedir con esa constancia que va realmente a demostrarle a Dios que lo que pides realmente lo quieres. Porque si tú vas con Dios y pides X cosa y luego se te olvida, estás demostrando que lo que quieres o lo que has pedido realmente no lo anhelas, no lo necesitas. Por eso cuando Jesús, regresando, véanlo así como algo que se va entretejiendo. Cuando Dios te dice no juzgues, pide para que yo te quite este problema, si tú no ves realmente la necesidad, vas a decir, sí Dios, quítame el juzgar. Y ya. Y vas a salir de aquí a lo mejor con una idea, sí, no es bueno juzgar. Pero si no ves la necesidad, no lo vas a pedir. Y no te vas a mantener constante en este espíritu de oración y no lo vas a ver como una debilidad en tu vida. Y entonces, ¿qué va a pasar? El orgullo va a decir, ya me estaba poniendo nervioso. Y yo que pensaba que ya ahora sí me iban a poner mis límites. Pero no, nada más se emocionó. Nada más se entusiasmó con una idea de que podía aceptar o apropiar o caminar en el principio de la palabra de Dios. Cuando la persona realmente quiere algo, insiste.
me venía a la mente, meditando en esto, me venía a la mente Jacob, ¿no? Ahí junto al arroyo, luchando con el ángel. ¿Qué le dice al ángel? No te voy a dejar si no me bendices. O sea, primero caigo aquí en la raya antes que perder la oportunidad que tú me cambies. A partir de ahí tú puedes ver así el testimonio de Jacob narrado en Génesis. A partir de ahí Jacob cambia. Es transformado por Dios. Vamos a decir, era un creyente en el cual hasta ese momento Jacob había dirigido su vida. A partir de ese momento Jacob entiende, mi vida la he llevado por terracería. Ahora quiero pasarme a la autopista del amor de Dios. Y por eso dice, no te dejaré si no me bendices. Ahora Jesús se voltea con nosotros y nos dice, ¿realmente crees que tu vida la estás llevando por el camino que no es el mejor? Si lo crees vas a pedir, si no lo crees, esta enseñanza va a pasar así, como dicen por ahí, cerca la bala, ¿no? Cerca la bala, pero no dio. Jesús, para todavía llevarnos a comprender mejor esta enseñanza, habla de ese amigo que llega de noche a la casa de su amigo y le dice, y le toca, ¿no? Pero el amigo está dormido. El amigo ya está en cama con su familia. Pero el que llega a tocar insiste. Y el que está dentro piensa, ay, ojalá que se arrepienta y se vaya, ¿no? Pero Jesús dice que no, que insiste. Hasta que entonces el amigo que ya estaba adentro se levanta y le dice, bueno, ¿y qué quieres a esta hora, no? Y el otro le dice, amigo, he recibido visitas, no tengo nada que ofrecerles, por favor, échame la mano. Y Jesús dice, se levantará y le dará lo que necesita, no tanto por ser su amigo, sino ¿por qué? Por su insistencia, por su inoportunidad. Es como si el amigo estuviera dentro diciendo, bueno, ok, te voy a dar lo que necesitas, pero ya vete, ¿no? Ya déjame dormir. Bueno, Jesús no te va a decir, ya vete, ya déjame dormir. Pero pone esta enseñanza para que entendamos que cuando quieres algo, tocas, tocas y tocas. No como cuando llegas, tocas y no me llamen, no me abren, ya me voy. ¿No? Como cuando de chicos, ¿no? Que te mandaban a hacer algo así, ve a la tienda. No, fíjate que ya fui, pero están ocupados, ¿no? O cuando te piden que hagas una llamada, yo ya llamé, pero ya sonó 3 veces y no me contestan. Yo creo que después llamo. O sea, nada más manifiesta que no tienes un verdadero interés, un verdadero apuro porque te contesten. Por eso Jesús dice, si tú entiendes que el problema es serio, vas a pedir hasta que te abran. Vas a llamar hasta que te contesten. Vas a buscar hasta que encuentres la solución a esa rama, a esa viga, dice en la versión 60, a esa viga que ha aplastado tu vida. Porque finalmente lo que más nos afecta es ese orgullo, que es el que se levanta entre nosotros e interrumpe nuestra relación con Dios, nuestra relación con los semejantes. Cuando queremos algo, aún en el aspecto material, si verdaderamente lo quieres, te empeñas. ¿A poco no? Y en términos generales, cuando quieres algo y te empeñas en trabajar para eso, en términos generales lo obtienes. En lo espiritual es igual. Si tú quieres victoria en algún aspecto en tu vida espiritual, tienes que trabajar de rodillas en la oración y decirle a Dios, quítame esto. Qué manera tan sencilla de Dios de resumir la búsqueda de lo que tú y yo necesitamos. Es muy hermoso. No sé si se les ha pasado que mandan a alguno de sus hijos o los mandan a ustedes hijos y dicen, tráeme tal cosa que está en tal lugar. Llegas al lugar, así, abres la puerta, esa me la sé, está genial, ¿no? No está el padre, la madre que sabe que ahí está, búscalo.
No, ya lo busqué, no está. Bueno, Jesús te está diciendo, ¿a dónde tienes que buscar? ¿No? Te da las coordenadas, te dice, a ver, 2 centímetros a la derecha, 1 centímetro a la izquierda, ahí, levanta la mano, ahí está la respuesta. Pero si tú llegas con esa actitud de, no está, pues no, nunca lo vas a encontrar. Nunca vas a poder tener la victoria que Dios tiene para ti. Jesús, como Padre, te dice, en mí está la respuesta. ¿Estás dispuesto a encontrarla? ¿Estás dispuesto a que realmente yo pueda ver en ti una actitud de que realmente anhelas que yo te quite esa viga, esa rama? Porque finalmente tú no puedes pedir, menos buscar y mucho menos llamar a lo que Dios quiere si tú no te das cuenta de la gravedad del asunto. ¿A qué voy con esto? Si tú dices, bueno, es que yo sí juzgo, pero juzgo porque tengo razón. Aquí no se trata, aquí esto está fuera de discusión. Dios no está hablando de si tienes razón o no tienes razón. Noten eso, ¿eh? O sea, no está diciendo, si tienes razón, te autorizo a juzgar. No, está diciendo, no juzgues. Porque si juzgas, vas a cambiar tu actitud, la que debes tener hacia la persona que debes amar, hacia la persona que debes buscar, hacia la persona que debes relacionarte con ella o con él. Pierdes tu capacidad de relacionarte como Dios planeó cuando tú juzgas. Es como si Dios te dijera, oye, a ver, ya hablando en serio, ¿no te cansas de tener conflictos con los demás? O sea, piensa así, o sea, no me escuches a mí. O sea, piensa así en el Señor Jesús hablando a nuestro corazón. ¿No te cansas? ¿No llega el momento que dices, ay, ¿no me podría llevar mejor con mis amigos? ¿No me podría llevar mejor con mi esposa? ¿No me podría llevar mejor con mis hijos? ¿No me podría llevar mejor con mis padres? Y ahí puedes poner todas las relaciones que tenemos, donde Dios dice, ¿no crees que te puedes llevar mejor? Si tu respuesta es sí, pero no has entendido nada. Y entonces te recomiendo que vayas a la grabación que va a quedar al rato en YouTube y lo escuches. Porque no has entendido nada. O sea, lo que Dios quiere es que dejemos la justificación de lado y realmente entendamos, el problema es mío. El problema es mío, que no he entendido que yo soy el que no tiene que juzgar. Aquí el problema no es si mi esposa, si mi hijo, si mi vecino, no. Dios me está diciendo a mí, Arturo, ¿quieres disfrutar tu vida? Si realmente ves esa necesidad, vas a pedirle a Dios, vas a buscar en Dios y ¿sabes qué? Vas a encontrar en Dios. ¿Por qué? Porque el que busca, halla. Al que llama, se le abre. Y entonces vas a poder ver cómo en el poder de Dios, en la gracia de Dios, tú vas a ver y vas a tratar con la persona igual que hasta este momento, pero en lugar de permitir que el orgullo sea el que tome el control y juzgues y critiques y hables y seas áspero, etcétera, vas a ver que entonces Dios puede guiarte a otra actitud. Porque cuando tú criticas a alguien, tu respuesta segunda, o sea, la que viene después de esa, va a ser alejada del amor. O sea, crítica y amor no son hermanos, no son primos, ni lejanos. Crítica y amor son contrarios. Yo no puedo criticar y amar al mismo tiempo. Yo no puedo criticar y llevarme bien al mismo tiempo. Por eso la palabra de Dios le dice al hombre cómo tratar a su esposa, a la esposa cómo responder al amor del hombre, ¿no? Ese asunto es bien importante. O sea, yo no puedo esperar que mi esposa me responda correctamente si yo no estoy dando el primer paso para amarla correctamente. Es que mi esposa no me trata como yo me lo merezco. Y Dios no le va a decir a la esposa, a ver, ¿qué hace esa esposa? Te va a decir a ti primero, varón, ¿cómo la estás tratando? ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros entendamos esto. Dice Mateo 7, 9 al 11.
Nadie le da a su hijo una piedra si él le pide pan. Ni le da una serpiente si le pide un pescado. Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con mayor razón, Dios, su Padre que está en el cielo, dará buenas cosas a los que se la pidan. Quiero que notes algo. Un pan y una piedra pueden parecer semejantes, por ejemplo, en tamaño, pero no hacen nada parecido. O sea, una piedra no va a hacer nada por ti. Bueno, si te la avientan, a lo mejor un moretón, ¿no? Pero en términos de satisfacción, una piedra, aunque pueda tener el tamaño de un pan, una piedra no te va a dar satisfacción. Aquí hay una enseñanza. Dios dice, a veces pedimos lo que no va a satisfacer realmente nuestra necesidad. ¿Cuántas veces, por ejemplo, podemos ir con Dios y decirle, Dios, quiero que tú satisfagas esta necesidad? Pero le damos la instrucción de cómo queremos que la satisfaga. Y Dios dice, tienes razón en algo, tienes la necesidad, necesitas ser satisfecha, pero no es la forma como tú me pides, como puede ser satisfecha esa necesidad. A veces le pedimos a Dios, Dios, es que necesito paz, pero lo diriges hacia aquello que piensas que te va a dar la paz. Por ejemplo, Pablo, ¿no? Pablo un día cuenta en el Nuevo Testamento que 3 veces fue con Dios y le dijo, Dios, sáname, porque yo estoy seguro que si tú me sanas, yo voy a poderte servir mejor. El deseo de Pablo era servir mejor al Señor, servirlo sin impedimento. El Señor le contestó, voy a responder tu deseo. Te voy a dar la gracia que necesitas para servirme mejor, a pesar de estar enfermo. Y Pablo entendió esto. Pablo entendió, el Señor me dijo, mi gracia te basta. O sea, es más que suficiente. Porque a pesar de tu debilidad en lo físico, yo la voy a suplir con mi gracia. A veces tú dices, Dios, es que no tengo paz porque tengo este asunto en lo económico, dame paz. Y lo traducimos humanamente, dame más dinero. ¿No? Dios, si tú me das más dinero, yo voy a tener paz. Y Dios, es bien lógico. Y Dios dice, no te voy a, así no es. Si no te enseño primero a confiar en mí, a depender de mí, aunque te dé más dinero, no vas a tener paz. No te engañes. O sea, esos son el tipo de piedras que a veces pedimos que no son lo que no van a satisfacer nuestra vida como Dios lo ha planeado cuando Él nos puede dar pan. A veces le pedimos piedras a Dios y Dios nos dice, no te voy a dar la piedra, pero te voy a dar el pan que necesitas. Aquello que realmente te hace falta. Aquello que realmente tu vida anhela. Aquí es muy importante y quiero tocar este aspecto, aunque sea así de pasadita. A veces pedimos por la voluntad de Dios. Dios, quiero que se cumpla tu voluntad en mi vida. Pero ahí muy en el guardadito, muy en el corazón, tenemos nuestro plan, ¿no? Tenemos nuestro deseo. Y cuando Dios empieza a movernos a su voluntad y no se parece a nuestro deseo, vamos con Dios, Dios, es que te pedí por tu voluntad y vas chueco, ¿no? No, a ver, el chueco eres tú. O sea, tú pediste por mi voluntad, creí que era sincero, bueno, Dios conoce nuestro corazón, ¿no? Mi voluntad es por aquí. Ahí es donde nosotros tenemos que ser suficientemente maduros, y si no lo somos, pedirle a Dios por esa madurez para entender, si le pedí a Dios por su voluntad y Dios me está guiando en ese sentido, pues voy a caminar como que esa es su voluntad. Y ahí voy a tener paz. Porque a veces nada más usamos la expresión tu voluntad para que pase el filtro, ¿no? Porque hemos escuchado, pide por la voluntad de Dios, ok, te pido esto según tu voluntad, ¿no? Pero ya va con
Ya va con instrucciones, ya va con nuestra voluntad ahí intercalada. Y Dios dice, si quieres mi voluntad siempre es buena, siempre es agradable, siempre es perfecta. Por eso, si tú quieres recibir, Dios dice, tienes que pedir conforme a mi voluntad. Y no vas a pedir nada mientras no le creas a Dios que Él sí tiene lo mejor para tu vida. Busca, llama. La invitación del Señor Jesús es constante. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que tu alma desea. Y a veces nosotros nos distraemos mucho en la solución o en lo que estamos buscando y perdemos de vista a la persona que es la que realmente satisface nuestra vida. O sea, por ejemplo, te concentras mucho en la necesidad y dejas de pasar tiempo con Dios, en la palabra, en la oración. Y Dios dice, lo que más necesitas es pasar tiempo en la Biblia. Y nuestra mayor necesidad se convierte en lo que le dedicamos menos tiempo. Para terminar, Mateo 7:12 dice, y esto es un principio clave para nuestra vida, dice, traten a los demás como ustedes quieren ser tratados, porque eso enseña a Dios. O sea, ese es el resumen de la Biblia. En la versión 60 dice, porque eso es la ley y los profetas. O sea, lo que era la Biblia en el tiempo de que el Señor Jesús está pronunciando esto. El Nuevo Testamento empezaba apenas a confeccionarse, ¿no? Para ellos la Biblia era la ley y los profetas. Para nosotros la Biblia está completa. Tenemos una ventaja todavía más que aquellos. La pregunta de Dios para nosotros es, si quieres vivir así, si quieres vivir feliz, vive en estos principios. Si quieres ser feliz, tenemos que permitirle a Dios hacer continuamente ese cambio que nuestra vida requiere. Ahora, si tú quieres cambiar, nada más tienes que autorizarle a Dios, Dios, quítame esa rama, quítame esa viga, quítame esa idea de que yo estoy bien y la persona con la que tengo el conflicto es la que está mal. Ese es el problema que finalmente resume todos nuestros conflictos interpersonales. Yo estoy bien, tú estás mal. Y mientras no perdamos o mientras no quitemos o le permitamos a Dios quitar ese punto de vista, nosotros no vamos a poder ser felices. Deja de juzgar. Y entonces Dios dice, te ruego que pidas, te ruego que busques, te ruego que llames hasta que te abran. Y que vas a poder encontrar y satisfacer en Dios todas tus necesidades fundamentales. Dios va a llenar tu vida. El único que lo puede hacer es Dios. Tú tienes que decidir si vas a la persona que se compromete contigo de voy a dar satisfacción, voy a dar plenitud, voy a dar llenura, o te quieres comprometer o seguir comprometido, según sea el caso, con el orgullo. Te recuerdo nada más esta expresión. Jesús dice, ¿cuánto más tu Padre Celestial no dará bendición, buenas cosas a los que se lo piden? ¿Cuánto más? O sea, te dejo esa pregunta. ¿Cuánto más? ¿Un poquito más? ¿Así? ¿Dios un poquito más? No. O sea, si realmente entendemos lo que Dios es y lo que Dios ha hecho con nosotros, realmente nuestro corazón en el fondo está diciendo, en Dios ese cuánto más es muchísimo más. En palabras del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento es mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. ¿Cuánto más? Mucho más. Medidas de Dios, estándares de Dios. Pero la clave siempre pasa, o sea, el asunto siempre pasa por un tema de voluntad. ¿Quieres? Yo lo puedo hacer. ¿Quieres quitar la viga? Yo la puedo quitar. ¿Quieres quitar la rama? Yo la puedo quitar.
¿Quieres ser feliz? Yo lo puedo hacer. La clave, graba estos principios en tu corazón y defínete en vivir así. Y no pienses, o sea, no te detengas en pensar, ay, esto va a ser difícil. Mira, no va a ser difícil. Para ti es imposible. Déjate de que sea difícil. Para ti y para mí humanamente es imposible. Pero Dios no está previendo que tú lo hagas. Está previendo que tú lo permitas. Es diferente. Por eso Dios dice, pide. Pide. Si pides, recibes. Si buscas, hallas. Si llamas, se te abrirá. Oramos. Dios, cuántas gracias te damos por el amor con que nos tratas, por el cuidado y la insistencia y el ruego con que te diriges a nosotros. Te damos gracias, Señor, porque entendemos que nadie está más ocupado en nuestra felicidad que tú. Y queremos, Señor, ser librados de esta rama, de esta viga, de este peso que nos impide avanzar en nuestra relación contigo como tú lo has planeado y como realmente podemos disfrutarla. Padre, déjanos avanzar en lo que tú quieres. Sabemos que es tu deseo, pero hoy entendemos también que tú estás buscando la voluntad y el deseo en nuestro corazón de realmente ser librados. Librados de esa actitud de orgullo, de suficiencia, que nos impide ir y pedir en los términos y en la actitud que siempre debimos haberlo hecho. Te pedimos y te damos gracias, porque hoy nos lo has recordado y anhelamos poder vivir en este principio. Te lo agradecemos, te lo pedimos todo en nombre de Jesús. Amén.